director de EduMédica, la Asociación para la Educación Clínica del Hospital Metropolitano. Esta es una iniciativa del hospital en la que buscamos generar contenido educativo, académico y científico para toda la comunidad, no solo nacional, sino internacional. De hecho, que hoy estamos empezando a recibir a médicos desde Panamá, así que también le damos la bienvenida a ellos. Quiero darle la bienvenida también a don Ricardo Montenegro, quien es nuestro invitado del día de hoy. Y posteriormente, pues también vamos a tener un espacio, un foro de preguntas para todos los que se están conectando y a cómo vaya surgiendo la conversación. Antes de darle la palabra a don Ricardo, me gustaría contarles un poco de lo que hace EduMédica. EduMédica se dedica a diseñar eventos en alianza con otras organizaciones o también como parte del ecosistema de la División Salud del Grupo Montecristo. Y dentro de esto, este viernes, ¿verdad? Aprovechando que hoy tenemos un tema hematológico oncológico, tenemos el Simposio de Oncología del Hospital Metropolitano. Es el 5º año consecutivo que lo hacemos. Y el tema va a ser avances en el tratamiento en cáncer de hígado, vías biliares y páncreas. Vamos a tener a especialistas que vienen de Estados Unidos, de México y de otras partes de Latinoamérica, así como un panel de médicos especialistas de Costa Rica. La agenda empieza el viernes a las 3 de la tarde con el doctor Adolfo Ortiz, luego tenemos al doctor Warner Alpizar, la doctora Isabel Barrientos y al doctor Adrián Agüero, y después del coffee break a las 5 de la tarde tenemos al doctor David Kwon de Estados Unidos, y tenemos también a la doctora Mónica Meneses de México, a la doctora Laura Cisneros de México, al doctor Guillermo Strait de Argentina, para finalizar con un foro, un cierre y luego una cena. Y el sábado empezamos a las 9 de la mañana con la doctora Patricia Herrera, con el doctor Eduardo Sáenz, nuevamente el doctor David Kwon de Estados Unidos, la doctora Vanessa López de Costa Rica, y posteriormente hay un brunch. Vamos a tener también a los doctores Ángel López y Álvaro Villalobos y Alejandro Blanco para terminar en torno a las 2 de la tarde en un simposio que promete estar cargado no solo de temas y de conocimientos, sino que esperamos que sea un foro de intercambio de bastante valor para ustedes. Les voy a estar enviando más información en el chat. Asimismo, comentarles de que esta charla va a quedar grabada y les invito a que se conecten a la plataforma de EduMédica en YouTube, donde tenemos más de 32 videos con las diferentes charlas que hemos tenido. Y de hecho, la última que subimos fue la del doctor Andrés Biernik, nuestro director general del Hospital Metropolitano, hematólogo, oncólogo, y justamente era sobre cómo evaluar a pacientes con mieloma múltiple. Así que creo que esta charla y la charla que dio el doctor Biernik se pueden complementar bastante bien. Sin más por el momento, me gustaría darle la bienvenida al doctor Ricardo Montenegro Chávez, hematólogo y adicionalmente presidente de la Asociación Costarricense de Hematología. Don Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy y sobre todo por el interés que ha tenido desde hace varias semanas en tener este evento y el acercamiento que ha tenido tanto con el Centro de Cáncer y Hematología del Hospital Metropolitano y con EduMédica. Buenas noches, y más bien muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, don Alejandro. Contar con el beneplácito del doctor León de Meservil y el doctor Biernik es para mí muy agradable. Y quiero comentarles que el mieloma múltiple, de cuando yo estudiaba hace unos añillos, desgraciadamente era signo de muerte. Y muchas veces incluso lo que diagnosticábamos era gente que lo que le ofrecíamos era lo que en esa época era un estilo de cuidados paliativos. Pero dichosamente la ciencia ha evolucionado y este retrato en realidad lo que quiere representar es como que ya lo que nosotros creíamos haber edificado alrededor del mieloma múltiple ya es muy antiguo y ha evolucionado muy rápidamente hacia condiciones mucho más favorables para los pacientes. Entonces, complementando con lo del doctor Biernik, pues recordemos que es una enfermedad hematológica maligna. Sin embargo, los mielomas múltiples tienen ahora una serie de características que nos permiten
poder identificar mejor su proliferación clonal, sus proteínas y la disfunción orgánica en estadios mucho más tempranos que anteriormente. Entonces, si vemos aquí la imagen de la derecha, Okay. Doctor, perdón, es ¿sí? que como yo compartí pantalla, se perdió que usted estuviera compartiendo pantalla. ¿Puede volver a compartir pantalla, por favor? Bueno. Muchas gracias. Con gusto. Yo le confirmo en el momento en que ya estemos viendo la pantalla. Hace lo mismo que hizo anteriormente por aquello. Sí. Pues, que ahora se me perdió. Vamos a ver. Fíjate que no me permite compartir. Ah, es que esto estaba de otra computadora, perdón, ya se lo pongo. En un momento. Ahora sí, don Ricardo, si quiere, intente, primero tiene que poner el micrófono, la cámara y luego compartir pantalla. Okay, ya veo la cámara, ya veo el micrófono y ahora sí debería compartir pantalla, ¿correcto? Sí, lo que pasa es que no me permite. Vamos a ver cómo le hacemos. No sé si salirme y volverme a registrar. No, debería, porque lo hicimos antes con la otra cuenta en la que estaba conectado. Ah, déjeme ver un segundito. Déjeme ver, a ver si... Un segundito. ¿Puede intentarlo otra vez, don Ricardo, por favor? Sí, claro. Fíjate que me sale pantalla, ventana o pestaña. Sí, puede poner pantalla, no hay problema. Ahora sí. Ok. Yo creo que ahora sí voy. A ver. Sí, ahora sí ya estamos viendo. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues Si quiere lo pone en entonces, modo presentación, nada más para que se vea grande y sí, listo. Ahora sí, listo. Muchas gracias. gracias a ustedes. Más bien, entonces, pues básicamente esta imagen lo que tiene es poca pretensión, ¿verdad? Vemos a la derecha una médula ósea normal y vemos una médula invadida por células plasmáticas y cómo se originan pues a nivel de la médula, ese es su ambiente natural. Y ellas van a estar produciendo sus proteínas que son parte del problema. Ahora, muy brevemente, porque el doctor Biernik fue exhaustivo en su presentación, nada más un tema que en Costa Rica tenemos unas estadísticas un poco de gente más joven que las medianas internacionales de 69. Aquí yo calculo que andamos por los 59, o sea que es una enfermedad de gente mucho más joven. Las tasas de supervivencia globales andan por el 59% a los 5 años, lo cual no es nada mal, pero hoy día lo que pretendemos no es que estén sobreviviendo, sino que se curen. Y esta es una enfermedad muy frecuente, es el 10% de todos los cánceres hematológicos. Entonces, realmente para nosotros los hematólogos es una carga muy importante de oportunidades de tratar de curar a pacientes y por otro lado
no es una enfermedad nada infrecuente en nuestros países. Ahora, desde el punto de vista de epidemiología y prevalencia, hay situaciones que todavía no encontramos una explicación. Vean, por ejemplo, aquí en azul oscuro está Europa, donde aparece una incidencia de 50.000 y una mortalidad de 31.000. Y vean ustedes en el área del Caribe la incidencia en 15.000 y la mortalidad en 11.000. Entonces, a pesar de que son volúmenes de personas muy parecidas, el factor edad es un factor importante, ¿no? Nuestra población es mucho más joven. Ahora, vean el caso de Colombia, que es un país con 40 millones de habitantes, comparable con Centroamérica más República Dominicana, que siempre andamos hermanados para arriba y para abajo en todo lo que es hematología. Obviamente saludo a los panameños que nos acompañan hoy y vean que es una enfermedad que allá no se ha logrado detectar tan intensamente como si lo hacemos en Costa Rica y Panamá. La distribución del mieloma, entonces, vean aquí en morado datos internacionales entre los 65 y los 60 y 74 años, pero vean este otro 23 de 55 a 64. Y posiblemente en Panamá y Costa Rica nuestros números sean un poquito más amplios en el grupo de 55 a 64. Ahora, la etiología, pues se ha buscado mucho en la etiología, se ha invertido procurando encontrar, pues, por decirles, como si fuera encontrar un antídoto, ¿verdad? Que si los carbamatos y los organoclorados en las zonas agrícolas aumentan la prevalencia de la enfermedad, pues tratar de que no se usen esos productos. Sin embargo, eh, vemos mucha gente que nunca ha trabajado en las zonas agrícolas, sobre todo en las áreas metropolitanas, tanto en Panamá como en Costa Rica. La otra cosa es que nosotros tenemos mucha gente que ha recibido radiación ionizante. Antes se usaba mucho en hematología, ahora prácticamente solo en ciertos linfomas y en el mieloma se usa la radiación ionizante porque a través del uso de anticuerpos monoclonales se ha sustituido esa terapia. Pónganse a pensar, el cáncer de mama y otros tumores que ven los oncólogos sí reciben radiación. Sin embargo, la incidencia o la prevalencia de mieloma no se incrementa. Entonces, seguimos dando vueltas en la parte epidemiológica, pero hemos pretendido más bien buscar cómo se comporta la enfermedad, cómo podemos hacer para tratar de curarla, y entonces eso es lo que yo voy a tratar de transmitirles. Ahora, la parte genética es muy intensa, extensa, y lo que quiero que les quede es que uno de los factores más relevantes para encontrar tratamientos y alternativas terapéuticas ha sido poder clasificar a los pacientes en mayor riesgo o menor riesgo. ¿Riesgo de qué? Pues de progresión de la enfermedad. Entonces, esto está dado por una serie de parámetros y de marcadores que son genéticos, ya sea translocaciones o mutaciones o la aparición de genes que son altamente, digamos, de muy alta malignidad, y entonces no importa la edad, no importa el comportamiento en esa persona, sino que ahora nos orientamos más por los aspectos genéticos. Esto porque piensen ustedes hay patologías policlonales como por ejemplo el lupus, y es muy difícil encontrar un tratamiento, aunque ya hay algunos intentos, pero es mucho más difícil. En cambio, en el mieloma, una de las facilidades que nos da el comportamiento de la enfermedad es que es una enfermedad monoclonal. Monoclonal, pues significa una sola clona.
Esto ha sido realmente muy importante para que las terapias vayan evolucionando, primero con quimioterapia, luego con otros fármacos, ¿para qué? Para evitar que el tumor crezca y también dar oportunidad a que algunos pacientes puedan ser trasplantados. Y algunos pacientes no solo requieren uno, sino dos trasplantes, pero su pronóstico es mucho mejor que el paciente no trasplantado. Ahora, lo que ustedes están acostumbrados a ver son citopenias, pacientes con anemia, leucopenia, trombocitopenia, muy frecuente los dolores dorsales, ¿verdad? El dolor óseo se presenta más o menos entre el 60 y el 80%, y ahí no importa la edad de la persona, pero por la producción de muchas citoquinas, incluyendo los anticuerpos propiamente liberados por el mieloma, los pacientes sufren cansancio, pérdida de peso y su sistema inmune en realidad es insuficiente para poder lidiar con las infecciones bacterianas o virales. Entonces estos pacientes tienden a tener infecciones con frecuencia. Ahora, veamos que esto es como decir toda una familia de enfermedades relacionadas una tras de otra, y cuanto más tiempo pasa, más compleja se hace la condición del paciente. Entonces, por ejemplo, un paciente puede comenzar con una condición que llamamos gamopatía monoclonal de significado incierto, que son patologías que antes no tratábamos y ahora sí procuramos tratar, porque sabemos que ahí pasa a un mieloma. Smoldering es como decir de poca actividad, un mieloma de poca actividad, y antes lo que se hacía era observar. Hoy día no, hoy día se dan tratamiento. Y también sabemos que estos pacientes van a tener un alto chance de que su enfermedad se convierta en un mieloma múltiple, y si le damos chance de seguir, pues va a comenzar a salir a lesiones extramedulares a nivel de diferentes áreas del cuerpo. Entonces, todo esto ha sido motivo de mucha investigación, hasta el premios Nobel de Medicina, porque incluso estos anticuerpos monoclonales han servido de base para el desarrollo de terapias monoclonales. Entonces, es muy interesante cómo algo que eh, se replica exactamente para ser maligno, nos dio también una clave para hacer medicamentos que sean exactamente iguales una molécula a la otra. Entonces, la mielogénesis, o la mielopoiesis, nada más para recordar, no quiero entrar en todos los detalles, pero que es de la familia linfoide, ¿verdad? Ya una célula totipotencial comprometida a hacerse un linfoblasto, luego un promieloblasto, y luego sigue, aquí está la célula natural killer cell, que tiene un comportamiento muy diferente, pero luego están los linfocitos T y los linfocitos B, y se convierte en célula plasmática. Entonces, eh, todo el descubrimiento que hemos hecho de el manejo de los linfomas B nos ha dado orientaciones bastante oportunas y bastante útiles para ir buscando el tratamiento de los mielomas múltiples. Eso no significa que se traten iguales. Lo que significa es que nos han dado luces bien importantes. Entonces, por ejemplo, aquí en la médula ósea normal hay células B o pre-B, y que van a convertirse posteriormente en células T de memoria, y que son células muy resistentes y que tienen una vida prolongada. Ahora, si vemos el escenario maligno, entonces vemos células premalignas que se pueden convertir en células muy malignas.
Y la clonalidad se puede presentar en los diferentes tipos de células premalignas y las malignas. Entonces, ya les comento que cada vez somos más agresivos en ir tratando todas estas familiares del mieloma en manera más temprana. ¿Y por qué? Porque resulta que si nosotros tratamos en forma más temprana, las lesiones que va a tener la persona van a ser mucho menos severas. Vean que si el paciente nada más lo observamos, puede tener entre un 70 y un 80% de lesiones con osteolisis, y esto con o sin osteoporosis, o sea que puede ser una persona joven de 50. Hemos tenido pacientes de 30 y tantos y de 20 y tantos años en los diferentes hospitales del Estado y privado, y es realmente preocupante tener una enfermedad de esta categoría en poblaciones muy jóvenes. No significa que el paciente mayor no. Piensen ustedes, la mayoría son jóvenes, pero de sus papás pueden andar entre los 70 y los 80 años. Entonces yo quisiera que a mí me dieran las oportunidades de tratamiento si alguien me hiciera el diagnóstico de mieloma. Así que pensemos que cuanto más temprano le hagamos el diagnóstico y menos afectada esté la persona, hay menos chance de que tengan lesiones irreversibles, como por ejemplo la compresión de las vértebras, que solo con cirugías muy complejas se puede tratar de modificar. También otro aspecto que es muy importante es la disfunción a nivel renal y las neuropatías y radiculopatías. Ahora, desde el punto de vista de infecciones, estas células van a producir anticuerpos, pero son anticuerpos que no son lo suficientemente eficaces para poder combatir las enfermedades. Y en sí, todo el sistema inmune va a tener una respuesta inadecuada. Por lo tanto, estos pacientes, si tienen daño renal, van a tener mayor frecuencia de infecciones del tracto urinario, mayor cantidad de pielonefritis, infecciones respiratorias, específicamente neumonías atípicas. Esto nos puede servir incluso cuando no se ha diagnosticado al paciente, como para ponernos muy atentos y tratar de encontrar a estos pacientes en la comunidad. Otro problema que da la alta producción de inmunoglobulinas es la hiperviscosidad. Sin embargo, esta hiperviscosidad está dada por inmunoglobulinas del fenotipo IgA, eh, más frecuentemente que IgG. Así que entonces la evaluación de un paciente con mieloma cada vez se va haciendo más simple desde el punto de vista de búsqueda de maneras de diagnosticar el paciente, porque lo buscamos en la orina, lo buscamos en la sangre, lo buscamos en su historia clínica. Vean que, por ejemplo, un problema que tienen estos pacientes es que con frecuencia hacen trombocitopenia y también pueden hacer trastornos de coagulación. Por ejemplo, pueden hacer un comportamiento como una hemofilia secundaria. También pueden hacer una enfermedad que no sé si se acuerdan, pero se llama enfermedad de von Willebrand. Y esta es una enfermedad de von Willebrand, pero adquirida. La que hemos estudiado normalmente es la hereditaria. Esto entre varios trastornos de coagulación. Entonces, esta tabla nada más la pongo para que vean que conforme, si dejamos pasar que una gamopatía monoclonal de significado incierto se convierta en un mieloma de baja actividad o smoldering mieloma, puede pasar al mieloma y ahí ya el tratamiento es mucho más complejo. Así que estos conceptos de observación van a depender
del tipo de comportamiento que tenga individualmente el paciente. Ya prácticamente en mieloma múltiple no nos preocupa tanto el grupo, sino como la individualización y también cuánto daño orgánico tiene la persona, porque eso lo hace más propenso o menos propenso para ser tratado o para ser trasplantado. Así que nuestra misión es tratar de encontrarlos en el estadio más temprano posible. Y el Grupo Internacional de Trabajo del Mieloma, que es la IMWG, tiene estos trastornos para cada uno de los trastornos de las células plasmáticas. Entonces, en la patología llamada gammopatía monoclonal de significado incierto, las células circulatorias tienen que estar en menos de un 10% y tienen que ser clonales. En el mieloma de baja actividad se encuentran más de 10% de células clonales y lo mismo en el mieloma. Ahora, como les digo, esto está evolucionando, entonces concentrémonos en que el mieloma ha ido cambiando dramáticamente en cuanto a su terapia y hay una serie de recomendaciones para el diagnóstico temprano y poder ubicar bien al paciente. No se preocupen de enviar a los servicios de hematología a pacientes en los que ustedes sospechan un mieloma porque es preferible que el paciente no lo tenga a que el paciente se quede en la comunidad. Entonces, recuerden que hay algunos acrónimos que nos pueden servir. CRAB, que viene de cangrejo, entonces es hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas. Desgraciadamente aquí tenemos que hacer una mezcla de como anglicismos y un spanglish, pero bueno, ahí todos nos vamos entendiendo al fin y al cabo. Ahora, vean qué interesante, las lesiones puede ser una única lesión lítica que ya la hagamos en una radiografía o en una tomografía computarizada o en un estudio por PET-CT que normalmente se usa para valorar otras patologías neoplásicas. Ahora, la anemia se pretende que el paciente realmente tenga un nivel de anemia, digamos, con 10 gramos por decilitro, hasta eh, eh, 2 gramos por decilitro en condiciones ya realmente críticas. Pero vean qué importante la función renal. Los pacientes que tengan menos de 40 de aclaramiento endógeno de creatinina, pues son pacientes que pueden hacernos pensar, o pacientes que sin tener una historia de infecciones o pacientes que no son diabéticos o hipertensos, nos pueden hacer pensar en esta condición. Y la hipercalcemia es una condición bastante infrecuente. Entonces, si un paciente tiene 11 miligramos por decilitro o más de uno por arriba de la línea basal, pues eso nos debe hacer pensar que este paciente hay que seguirlo o tratar de evaluarlo, y si estamos en un EVAIS, tratar de buscar la mayor cantidad de pistas para poder diagnosticar la enfermedad. Ahora, el sistema SLIM básicamente es para ver los criterios de los biomarcadores de malignidad. Entonces, por ejemplo, tener más de 60% de células plasmáticas clonales en médula ósea es un criterio muy importante porque significa que la enfermedad pues está muy diseminada en todo el organismo porque está en todos los huesos, prácticamente todos los huesos del cuerpo. Luego, si hay cadenas ligeras implicadas, más de 100 significa pues que es una patología más compleja, y lesiones focales nos permiten la detección de lesiones de riesgo progresivo. Entonces, todos estos factores
son realmente de uso práctico. No tienen ustedes que hacer todo el estudio porque son muchas pruebas, posiblemente incluso algunas que las quieran o las puedan hacer a nivel privado, no importa. En realidad muchas de ellas ya han ido bajando en cuanto al costo y nos dejan a nosotros pues las pruebas que son más complejas. Entonces, por ejemplo, la proteinuria de la proteína monoclonal Benz-Jones tiene que estar arriba de 500 y las células plasmáticas que vamos a encontrar tienen que estar entre un 10 y un 60%. También ahora conocemos más la amiloidosis. Yo me imagino que ustedes cuando estudiaron amiloidosis tampoco consideraban que era una patología frecuente. No les voy a decir que es algo frecuente, pero sí es una patología que hoy día se puede tratar y es parte de la familia, digamos, de los mielomas y las gamopatías monoclonales. Entonces, las gamopatías monoclonales están divididas en secretoras hasta llegar a las leucemias de células plasmáticas, que quiere decir que tenemos una inmensa cantidad de células plasmáticas en sangre, más o menos un 20% de células plasmáticas en sangre. Ahora, esto es lo que más me interesa, que ustedes comiencen a ver cuál es la revolución que se ha producido en los últimos años. Entonces ahora podemos dividir a los pacientes en riesgo estándar y alto riesgo. Entonces, los pacientes que tienen en unos estudios genéticos, si tienen trisomías o translocaciones 11-14 o 6-14, cosa que no me interesa que se aprendan, pero sí el concepto de que con poquitas alteraciones, entonces se va a considerar que estamos hablando de un riesgo estándar. Ahora, si las anomalías genéticas son múltiples o incluyen la mutación del P53 o la ganancia del 1Q o de lesión del 17P, junto con otras anomalías, pues ya nos va a poner en un estadio muy alto. Y hay todavía una condición que nos sirve a nosotros los hematólogos para considerar el tratamiento, que son si tienen lo que llamamos doble hit o triple hit, que significa tener dos anomalías de alto riesgo o más de tres. O sea, es como decir, una suerte alterada, pero menos alterada que el paciente del triple hit, porque ya con tres o más alteraciones, pues es un paciente de alto riesgo. Y un factor que me interesa mucho también que recuerden que una de las pruebas que ustedes pueden pedir es la beta 2 microglobulina, porque la beta 2 microglobulina nos permite incluso hacer un estadiaje. Entonces, cuando es menor de 3.5 y la albúmina está en 3.5, estamos en estadio 1. Y si estamos con pacientes que tienen una beta 2 microglobulina arriba de 5.5, estamos en estadio 3. Y todo lo que está entre 3.5 y 5.5 es un estadio 2. Todo esto es muy importante porque a la hora de considerar los tratamientos, considerar el pronóstico, nos va a permitir buscar la cura del paciente. Y esto está relacionado con datos estadísticos muy fuertes de sobrevida. Vean que un estadio 1 tiene un 82% de sobrevida libre de enfermedad, perdón, una sobrevida general de 82, pero vean cómo baja 20% a 62 si está en un estadio 2 y un estadio 3 todavía peor, porque se va a la mitad del estadio 1. Entonces vean qué importante que es identificar a estos pacientes. Ahora, la historia que hemos conocido hasta el momento es que hay un periodo asintomático donde está la gamopatía
monoclonal de significado incierto, o un mieloma indolente, que es el smoldering mieloma o SMM, pero eso va a evolucionar hacia el mieloma activo. Entonces, la primera parte, digamos, la parte asintomática, puede ser que nosotros la encontremos porque estamos buscando proteína M, ya sea pacientes que tienen velocidad de eritrosedimentación muy elevada, pacientes que tienen una PCR muy elevada y no hay una causa, pacientes que tienen niveles elevados de calcio sin que entren en la condición de hipercalcemia, y pacientes que pueden tener diferentes dolores de cuerpo, pero no son claramente identificables, sino más bien como cansancio, que no se recupera. Y entonces son síntomas muy inespecíficos. En el mieloma activo, entonces ya se hace mucho más evidente, ya entramos con toda la identificación de factores de laboratorio que hemos mencionado, y podemos dar una primera línea. El paciente puede tener una recaída y después en la recaída podemos darle más tratamiento hasta que el paciente llegue a tener una refractariedad. Entonces, ¿cuál es el propósito actual? Es tratar de quedarnos en una primera línea. Y entonces ahí tenemos que hacer un perfil, porque los medicamentos que se utilizan son generalmente muy bien tolerados, pero pues de los costos tienen un valor importante, y entonces tenemos que escoger la mejor condición posible para darle los mejores tratamientos a nuestros pacientes, y poder dejar otros tratamientos que sean tal vez menos tóxicos, pero que no sean manejos paliativos, sino que no vayan a deteriorar más al paciente. Entonces, hoy día podemos saber mucho del mieloma, en la parte clínica, en la parte laboratorio, en la parte genética, y entonces tratemos de no pensar solo que los pacientes estén en una edad avanzada. Ahora, edad avanzada para ustedes puede ser 50 años porque tienen 25 o 30, pero para mí 25 o 30 son menores que mi hija menor. Entonces, todo esto es muy relativo. Entonces, para poder identificar, se habla de fit, que es estar en forma. Lo que pasa es que fit es una palabra más simple, obviamente del inglés, y estar en forma, ¿vean? Son 3, 4 palabras. Eso tratamos siempre de hacer acrónimos con la menor cantidad de letras. Entonces, una persona que está fit es una persona no necesariamente que hace ejercicios, pero una persona que camina sola, que puede hacer sus gestiones, puede ir a un banco, puede ir a un paseo con sus amigos, y, sin que tenga a nadie que ayudarle. Moderadamente fit es un paciente que está en una condición donde requiere alguna ayuda, pero, por ejemplo, si va a un paseo con solo un poquito de ayuda de sus compañeros de colegio o de escuela que se están volviendo a ver, pues va a estar bien. Ahora, está el paciente vulnerable, que es el paciente que ya sí realmente requiere ayuda para sus cosas, para subir pisos, para poder incluso estar solo. Son pacientes que se sienten preocupados y se quedan solos porque ya comienzan a tener ciertos dolores y también mucho cansancio. Los levemente frágiles son los que ya requieren algún aparato para poder caminar en forma erguida. Y luego están los pacientes moderadamente frágiles, en que están ya requiriendo otro tipo de aparatos, como por ejemplo andaderas. Y el paciente que está severamente frágil, pues que ya, aunque esté consciente, orientado,
una condición neurológica, digamos, integrado al ambiente y esté una buena memoria, pero su cuerpo ya no responde y ya no puede asistirse a sí mismo, no se puede bañar, no puede hacer una serie de cosas. Entonces, el camino de la curación es un camino un poco difícil. ¿Y de dónde fue que comenzamos a pensar que se pueda curar? Bueno, precisamente se encontró que cuanto más cantidad de células malignas haya en la sangre, menos curable es la persona. Entonces, el objetivo actual es buscar a aquellas personas que tengan lesión, pero que tengan poca celularidad circulante. Y para esto hay una serie de estudios genéticos de la microambiente, etcétera, y el comportamiento genético. Y hay una serie de cálculos basados todos en evidencia de los diferentes tipos de marcadores que podemos extraer de cada uno de los pacientes. Por eso les digo que el mieloma es una enfermedad que se trata individualmente. Vean qué interesante esta curva. Esta curva es en color verde los que tenían muy pocas células circulantes. En rojo, más o menos un 0,02% o más. Y aquí en negro, los que tenían prácticamente una cantidad mayor al 0,02. O sea, no tiene que tener miles, sino estamos hablando de un conteo bajo. Y si vemos aquí abajo la tabla, los pacientes que estaban prácticamente indetectables, que eran los verdes, que eran los que tenían mayor sobrevida en general, independiente de las terapias que se le aplicaran. De ahí que entonces las células circulantes son un parámetro sumamente importante y es algo que rápidamente nosotros nos abocamos a buscar porque esto está asociado a mayores sobrevidas libres de progresión y a sobrevidas globales. Por otro lado, con variantes tan pequeñitas como tener 0,24% de células circulantes, vean cómo ya se nos viene abajo las posibilidades de que el paciente tenga sobrevida libre de progresión o una sobrevida global, a pesar de que son porcentajes muy bajos de células. Entonces, la estrategia es sumamente importante en toda la hematología moderna, pero en el mieloma creo que es la enfermedad que nos ha estimulado a hacer de un pensamiento muy estratégico. Primero, investigar muy bien la patogénesis del mieloma en estas personas y buscar lo que llamamos firmas de los clones de alto riesgo. Entonces, bajo riesgo va a ser mucho mejor y menos complicado que el paciente de alto riesgo. Eso suena simple, pero tenemos que demostrarlo. Recuerden que entonces eso básicamente va a estar relacionado con las mutaciones genéticas que podamos encontrar en los pacientes. Ahora, ¿cuál es el propósito que tenemos ahora? Antes era, digamos, cuando yo estudiaba, prácticamente eran cuidados paliativos independientemente de la edad. Ahora, ustedes cuando estudiaban ya se hablaba de muchos tratamientos eficaces, pero ahorita, en este momento del 2024, nuestro propósito es erradicar todas las células tumorales. De ahí que entonces cada vez requerimos de equipos más sensibles para poder identificar a aquellos pacientes que prácticamente no tengan enfermedad. Y aunque el trasplante de médula es sumamente importante y en Costa Rica dichosamente se está logrando hacer y es un trasplante, se llama autólogo. Significa que al paciente se le estimula la médula con filgrastim y esta persona se le recogen las células madre normales y se le vuelven a administrar por vía endovenosa
y después de un aislamiento que puede ir desde los 15 hasta los 70 días, eso varía de persona a persona, hasta que ya vemos que la médula está implantada sobre una ausencia eh, quimio- dada por quimioterapia y por radiación, por decirlo en términos muy simples, la médula quedó ausente y podemos trasplantar. Ahora, si el paciente tiene una recaída a pesar del trasplante, se le puede volver a trasplantar. Y en el país tenemos algunos pacientes que ya no se le encuentra la enfermedad con 2 o 3 trasplantes de médula. Obviamente, por los costos, eso en este momento solo se logra hacer en la seguridad social, no se logra hacer en hospitales privados porque son costosos, andan algo así cercano a los 200 millones de colones. Y pues, aunque yo sé que todos apreciamos la seguridad social, en este tema es muy, muy apreciable. Ahora, ¿cuál es nuestra labor? Encontrar a los pacientes en estadios tempranos, ponernos muy, digamos, sospechosos de pacientes como que tienen de todo un poco, pero no le encontramos nada. No le digamos al paciente, no, no tiene nada. No, tiene algo que no sé qué es, pero vamos a seguir rebuscando. Y ustedes se toman su tiempo en ir pidiendo pruebas o incluso si hay alguna sospecha muy importante, pues referirlo a los servicios de hematología. Pero recuerden que tienen que demostrar que el paciente tiene un trastorno hematológico relevante y, y si están en el sector privado y ya le han hecho pues hasta un aspirado de médula, no duden en enviarlo lo más rápidamente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos usar los tratamientos más activos o eficaces en los pacientes de riesgo estándar, o llamados de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque ahí estamos buscando erradicar todas las células malignas. Ahora, si el paciente tiene muchos marcadores de alto riesgo, pues lo ideal sería someter al paciente a un estudio clínico. Sin embargo, no tenemos tantos estudios clínicos que nos hayan llegado al país como para poder ofrecer a una población significativa. Entonces, ya si el paciente está en un estadio avanzado, pues entonces tenemos que buscar siempre la posibilidad si se puede trasplantar o no. Y eso obviamente va a depender de la conjugación de variantes clínicas y variantes de laboratorio. Ahora, voy a hablar solo de un medicamento nuevo para que vean que la cosa ha ido cambiando bastante. Hay un anticuerpo que se llama daratumumab y que básicamente lo que hace es eh, adherirse a una glicoproteína que es única de las células CD38, que son células de mieloma. Y no importa cómo esté expresada, no importa cómo esté la célula, siempre que tenga este receptor, entonces el anticuerpo monoclonal se le va a unir y esto va a provocar una destrucción de la célula por varios mecanismos. Entonces veamos aquí rápidamente los mecanismos. Uno puede ser citotoxicidad dependiente del complemento, o sea que se hace un hoyo por la formación de complemento y la célula explota. Puede ser también la citotoxicidad dependiente de otras células eh, y otros anticuerpos, digamos, propios de ser humano. Y también está la fagocitosis dependiente de anticuerpos, o sea, se le alinea el anticuerpo en el receptor de la glicoproteína y entonces va a ocurrir una destrucción progresiva de esta célula maligna. Y el que también es muy interesante es la apoptosis, que básicamente se da porque se acercan 2 anticuerpos semejantes y entonces hacen que la célula entre en una muerte programada y esa es la parte, digamos, menos tóxica de este tipo de medicamentos.
Entonces recuerden que estas células no tienen nada que ver con los linfocitos T, vienen de las estirpes B. Y hoy día se pueden entrenar a los linfocitos T para que se coman a la célula del mieloma. Eso es un tratamiento bastante costoso. Es un tipo de trasplante. Se ponen las células T del paciente, se les entrena a destruir las células del mieloma y se vuelven a injertar en el paciente. Y esto pues realmente es algo muy, muy interesante, muy novedoso. Sin embargo, pues es de más alto costo que las terapias que podemos aplicar en el, en el, en el momento actual. Ahora, vean qué gran cantidad de opciones que tenemos para los pacientes. Cuando ustedes estudian los algoritmos de manejo del mieloma, era manejo asintomático o manejo sintomático. Pero ahora podemos incluso pensar, perdón, en pacientes menores de 65, 70 años que estén en buen estado o pacientes incluso que tengan más de 65, 70 años y que tengan alguna morbilidad. Entonces, tenemos diferentes opciones de tratamiento y si tienen recaídas, tenemos también segundas y terceras líneas. Así que cuanto más temprano y menos mórbido esté el paciente, más posibilidades de llegar a curar. En la práctica, de un ejemplo del registro colombiano, el 60% de los pacientes no eran elegibles. Sin embargo, un 40% sí eran elegibles. Recuerden que cuando vimos la incidencia y prevalencia, pues eran números más bajos que los de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Pero hoy día sabemos que son semejantes. Tal vez no tenemos el dato exacto, pero hay un 40% como un número que me gustaría que recuerden de pacientes que sí son susceptibles a trasplante. Y estos pacientes que son susceptibles a trasplante, si tienen enfermedad residual, se pueden volver a trasplantar, que esto es un concepto interesantísimo, porque, por ejemplo, si un paciente le hacen un trasplante de corazón y hay un rechazo de corazón, realmente se hace muy difícil hacerle 2 o 3. Y aquí no estamos hablando de rechazo, sino que no logramos erradicar al 100%. Ahora, vean qué interesante. La sobrevida de los pacientes está llegando a números muy significativos, digamos, entre 5 y 8 años, sin hablar de todas las opciones que podemos ofrecerle al paciente. Sin embargo, estos 5 o 8 años son pacientes con enfermedad. Y lo que estamos procurando hoy es de hacernos de la idea de que los pacientes se pueden curar y ya curar para que nunca más vuelvan a sufrir esta enfermedad. Entonces, hay muchos estudios donde generan protocolos que son los que aplicamos. Los nombres no me interesa tanto que se los aprendan, sino más bien la indicación, ¿verdad? Que dependiendo de la condición en la que está el paciente, podemos ir buscando diferentes combinaciones y el daratumumab, en base al estudio Sirius, se puede usar en pacientes incluso que les han dado 3 líneas de tratamiento previas. O sea que eh, como es un anticuerpo que se va a adherir a la célula maligna y la va a matar de diferentes maneras, ya sea por el llamado de otros anticuerpos del organismo o por el llamado hacia el sistema de complemento, vamos a lograr que este medicamento pueda darle la eficacia que el paciente pueda necesitar. Y también hay otros 2 estudios donde al menos han tenido 2 tratamientos previos. Entonces,
veamos por dónde vamos. En este momento podemos pensar que si desaparecemos las células, vamos a curar al paciente, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos arriba viendo apenas la parte alta del iceberg, pero con la biología molecular podemos ir profundizando hasta buscar la curación. Ahora, ¿cómo se correlaciona con la masa tumoral? Pues como ustedes bien lo deben de haber pensado, cuanto menos masa tumoral o más temprano, más chance de curación. Y de curación de por vida, o sea que ya nunca más vuelvan a tener esta enfermedad. Ahora, sí les quiero hacer ver que a la hora de hablar de esta patología, más que nunca, el concepto de que lo barato sale caro es importantísimo, porque los tratamientos de primera línea son más costosos que los de segunda o tercera línea cuando no tenemos opciones de tratamiento. Entonces, hay que utilizar lo mejor al principio, no dejarlo para después y utilizar lo más eficaz porque es lo que nos va a ayudar a buscar una curación. Y un concepto que se usa mucho en diferentes áreas de la medicina, que la droga más barata es la que cura al paciente, ¿verdad? Porque hay fármacos que son altamente costosos, pero si el paciente se va a curar, al final resulta más barato que tener al paciente hospitalizado, que tener al paciente con grandes infecciones de vías respiratorias, gastrointestinales o de vías urinarias, policonsultante, deteriorado, fracturado con fracturas patológicas. Eso lo podemos evitar en el grado en que el paciente se le erradique toda la clona maligna. Entonces, si hay esperanza, si hay posibilidades de curar, no todos podemos decirle a todos los pacientes allá, vamos a curarlo, pero vean que legalmente, si el paciente tiene las opciones, y técnicamente nosotros los hematólogos logramos demostrarle a los pagadores, llámese comité de farmacoterapia o compañías aseguradoras, el chance de que aprueben el medicamento es muy alto. Entonces, por eso tenemos que buscar a los pacientes que estén fit, que están en buen estado, cuya clona maligna sea pequeña, que no sea inmensa, porque cuanto más grande es el tumor, menos chance de darle tratamiento curativo o con el afán curativo. Bueno, hasta aquí llega la presentación, y más bien quedo a sus órdenes para preguntas, comentarios que pueda ser oportunos. Nada más déjeme dejar de compartir. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Y gracias a todos los que se han conectado. Más bien, como bien dijo, preguntas adelante, comentarios también. Hablé ahí. Doctor, muy buenas noches. Mario Cardoce. Hola, doctor, ¿cómo le va? Felicitaciones, felicitaciones. Una preguntita que le voy a hacer. Sí, Cuando hablamos con los nuevos anticuerpos monoclonales, la posibilidad, teniendo todas las perspectivas en orden, la posibilidad de curación, ¿en qué porcentaje es arriba de los 70 años? Vea, en realidad, nosotros hablamos de curación cuando la terapia que vamos a administrar a los 10 años tiene entre un 40 y un 50% de mantener a la persona libre de enfermedad. En pacientes de 70 años se puede lograr. Precisamente ese es el mensaje que me interesa que quede, que no podemos descartar a las personas por su edad, ni tampoco vamos a descartar a ningún paciente. Sin embargo, si un paciente está muy deteriorado con un mieloma de muy alta malignidad, pues va a ser bastante difícil en pensar en curación. Lo que vamos a lograr es
erradicar una buena cantidad de las células malignas para que la persona tenga mejor calidad, y ya vimos que aunque esté muy avanzada la enfermedad, le logramos prolongar la sobrevida. Sin embargo, ya no es con el afán curativo que sí sería en estadios más tempranos. Entonces, la edad ya no es un límite, es ahora el límite está dado básicamente por bajo riesgo o alto riesgo y el estado del paciente. Don Mario, no sé si le responde la pregunta. La otra pregunta es, en los casos ya muy difíciles, si no hablamos de curación, hablamos de estabilización de la patología. O sea, Exactamente. Incluso ahora hay tratamientos que, imagínense que usted que es cardiólogo, imagínense lo que es tener un paciente que usted le controla la falla cardíaca y luego, a pesar de estar en este tratamiento de estabilización de la falla cardíaca, el paciente progresa y hace una falla cardíaca mayor que la anterior. Entonces, eso llevándolo a mieloma, significa que aunque el paciente tenga una progresión de la enfermedad, podemos darle más tratamiento o podemos darle nuevos tratamientos. Incluso los anticuerpos monoclonales, como el daratumumab, y ahora hay una serie de fármacos sumamente importantes e interesantes que están luchando por tener ya no ser la última alternativa, sino ser la segunda o incluso la primera alternativa de terapia, porque hay anticuerpos muy sofisticados, por ejemplo, anticuerpos que una parte del anticuerpo se le adhiere al linfocito y otra a la célula maligna. Y entonces, en esto la destrucción de la masa tumoral es masiva y más bien es peligrosa, entonces tenemos que internar a los pacientes en cuidados intermedios porque la destrucción es violenta de trillones de células malignas. Lo mismo pasa con el daratumumab, pero eso es en las primeras 2 o 3 sesiones de infusión, porque estamos haciendo prácticamente que desaparezca la clona. Entonces, si un paciente progresó, ya no es que se acabó. No es como, por ejemplo, de un tumor, digamos, en otros tumores, digamos, que ven normalmente los oncólogos, en que ya la progresión ya aleja muchísimo al paciente de opciones terapéuticas. En cambio aquí podemos contar con primera, segunda, tercera, cuarta línea. Obviamente tenemos incluso la posibilidad de trasplante. Por dar una comparación sin querer ser arrogante, en cáncer de próstata no cabe el trasplante de médula. Y aquí pueden hacerse 1, 2 y se pueden hacer incluso hasta 2 seguidos, que es lo que se llama tándem, como decir un tótem que se ponen en una misma persona, se ponen 2 trasplantes seguidos y eso logra muchísimos resultados de respuestas sostenidas. Entonces, la pregunta es muy buena para darme oportunidad de darles esperanza, incluso en los pacientes que no han entrado en remisión, porque no se ha acabado ahí el partido sigue y seguimos contando con opciones. El asunto es que sí, obviamente, ayuda muchísimo el estadio temprano. doctor, y la otra pregunta que le va a parecer tonta, pero bueno, ¿existe alguna No. relación entre el mixoma y esta patología? ¿Existe alguna relación en el mixoma, que es un tumor del corazón? Sí, en realidad yo le entiendo la pregunta, pero nunca lo he leído. Lo que sí se ha encontrado es una alta relación con la amiloidosis. Ya incluso es parte, digamos, como de la familia de estas enfermedades. Y también, antes no curábamos la amiloidosis, ahora hay tratamientos que buscan también la curación. Entonces, pero el mixoma no, el mixoma tiene otro comportamiento.
Y no ninguna pregunta tonta, doctor, no se preocupe. Y la otra es que hemos llegado a la conclusión de que estos nuevos anticuerpos monoclonales han revolucionado positivamente la terapéutica en su especialidad, ¿verdad? Ah, sí, porque imagínense lo que es prolongar libre de enfermedad, así, de pacientes en que uno no puede encontrar por ningún lugar, y sobre todo que nosotros contamos en Costa Rica con altísima calidad de microbiólogos, hematólogos y microbiólogos en general, que nos hacen un montón de pruebas que antes eran impensables, ¿verdad? Incluso a un precio, si es a nivel público, es de la caja, pero si es a nivel privado, con unos precios muy razonables. Entonces, contamos, digamos, con un portafolio de diagnóstico y un portafolio de tratamiento muy amplio. Y en el caso tanto de Panamá como de Costa Rica, eso está, digamos, a la orden del día. Podemos hacer todos los estudios prácticamente que se necesitan. Y eso es muy importante, obviamente, para poder ayudar a que estos pacientes, ojalá, lleguen a curarse verdaderamente. Muchas gracias, doctor. Y ahí está el famoso doctor León de Meservil que sigue ahí. Buenas noches, doctor León de Meservil. Gusto en oírlo. Igualmente, doctor, cuídese mucho. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Muchas Gracias gracias. a usted. Adelante, doctor León de Meservil. Y luego el doctor Alfonso Durán. Ricardo, varias Gracias. preguntas en una. Qué rico escuchar al experto hablando del tema de mieloma. Eso lindo, aprende uno bastante. Muchas gracias por tanta información. Cuando Gracias. yo estaba haciendo residencia en el San Juan de Dios, usted no había, creo que ni nacido, y el doctor No, Elizondo hombre, Cerdo si yo y fui interno, soy yo. Carlos Páez Montalbán nos enseñaban el diagnóstico de Sí, mieloma, pero nos claro. decían, fíjense en las lesiones líticas en el cráneo y hagan la proteína Vence-Jones. ¿Eso es como lo que uno debería seguir haciendo o podría anteceder antes que pase Sí, esto, ese tipo de diagnóstico? excelente pregunta. En realidad, digamos, ante una lesión lítica, yo les recomiendo a todos los colegas que aunque sea una, que traten de identificar varios aspectos. No todos los pacientes van a tener anemia si tienen solo una lesión, pero muchos pueden tener proteinuria y pueden tener la proteinuria de Benz-Jones. Lo que pasa es que no todos los pacientes con mieloma hacen proteinuria de Benz-Jones. Entonces, buscar, por ejemplo, velocidad de eritrosedimentación muy elevada, PCR muy elevadas en un paciente que no tiene un estado séptico o que no está, digamos, bajo una condición clínica que uno diga está disociado esta velocidad tan alta en un paciente en que no le encuentro tanta enfermedad como para justificarlo. O una PCR, digamos, de 2 dígitos o 3 dígitos, donde no hemos encontrado prácticamente apenas un incremento, digamos, de la creatinina. Entonces, estos pueden ser pacientes que si le hacemos un estudio más profundo, específicamente pedir una electroforesis de proteínas, nos puede saltar ahí el pico monoclonal. Y esta prueba hoy día a nivel privado es bastante manejable, ¿no? Creo que anda por los 100.000 colones. No es que sea regalada, pero es bastante seguro y le van a dar exactamente incluso cuál es la proteína IgA o IgM o cualquier otra proteína que vaya a tener el paciente, pero predominan por frecuencia la IgA. Entonces ya con eso ustedes pueden referir al paciente a un servicio de hematología. No hay que esperarse a que el paciente tenga, eh, digamos, todos los hallazgos y obviamente en hematología, ahí sí ya se cuenta todavía con un portafolio mucho más amplio de la parte genética, que es la que nos va a ayudar a dar los factores no solo diagnósticos, sino los factores pronósticos. Pero sí, excelente pregunta, porque antes uno tiene que esperar a tener ahí como 20 datos positivos para poder pensar en mieloma. Ahora realmente es mucho más simple. La otra cosa
es que tenemos muchos pacientes que por alguna razón se les pide resonancias magnéticas o se les pide tomografías óseas por lesiones, y si hay una lesión lítica, inmediatamente hay que pensar en que el paciente puede tener un mieloma. Entonces, hay más abundancia de imágenes radiológicas que cuando usted era mi jefe de residente. Y entonces, sí, la pregunta es muy buena porque todo esto ha florecido y se ha ampliado, y de ustedes en el hospital tienen de todos los métodos de diagnóstico, y en otros hospitales privados también, de tan alta categoría y tan alto nivel de sensibilidad como los que puede contarse en la medicina de seguro social. Entonces, el llamado es a no dejar pasar estos pacientes, porque podemos estar sacando del grupo de pacientes que tal vez iban a progresar y verlos en estadios todavía más tempranos. No sé si le Ricardo, responde. me respondiste perfecto. Ricardo, cuando pusimos un paciente con enfermedad de Crohn, gracias a Dios, la primera vez que pusimos infliximab con TNF, lo interné en cuidados intensivos para ponérselo, porque la literatura decía que los efectos adversos eran muy importantes. En este caso, ¿tu inmunomodulador se puede poner en la casa o tiene que ponerse en el hospital? Excelente pregunta, porque en los primeros 2 ciclos prácticamente vamos a erradicar la clona. Entonces sí va a haber mucha toxicidad, pero no es por el medicamento, sino por la destrucción de la célula maligna, donde va a expulsar a la circulación todas sus citoquinas y todas sus organelas. Entonces todo eso puede provocar una insuficiencia renal o puede provocar un síndrome de lisis tumoral, o incluso puede provocar un pulmón de shock. Entonces lo que se hace es que en esas se puede hacer el tratamiento más despacio, mantener muy bien hidratado al paciente, medir la volemia, medir la diuresis. Por eso yo propongo que sea en cuidados intermedios. No requieren cuidados intensivos obligatoriamente, pero bueno, eso también quedaría al criterio del médico si considera que el paciente lo pueda necesitar. Pero ya a partir del tercero o cuarto, en el mundo se usa por vía subcutánea. El daratumumab se usa por vía subcutánea, y entonces el paciente se lo puede administrar en la casa. Digamos, en Europa, en Estados Unidos, ya los pacientes, y es parte del beneficio fármaco-económico de contar con estos fármacos, que ya el paciente no se tiene que hospitalizar, nada más tiene que ir a controles para ver si todavía hay enfermedad residual. Y eso realmente era impensable hace pocos años, todavía, digamos, hace 10 años era impensable tener un tratamiento subcutáneo para un mieloma. Ricardo, usted es una persona muy inteligente, muy bien preparado, recibió bien en la Universidad de Costa Muchas Rica, gracias. trabajó para la institución Caja, trabajó para la industria farmacéutica. Y decime, ¿ves el Hospital Metropolitano, jefiado por el doctor Andrés Biernig, un extraordinario hemato-oncólogo, haciendo trasplantes autólogos? ¿Lo ves o no lo ves? Porque Yo creo que sí, porque ustedes han logrado una ampliación de la infraestructura y tienen un personal muy bien capacitado. Yo creo que en unos 3 o 4 años estarán ya listos para poder hacer trasplantes autólogos. Sí, porque hay un partner que se llama el Hospital Fargo en North Dakota, que han estado viniendo para, junto a Andrés, tratar de montar un programa. Entonces, Sí. me parece que los pacientes se verían beneficiados de hacerlo así. Claro, ustedes también tienen un grupo de microbiólogos muy buenos, tienen un buen banco de sangre. Entonces, todos esos son elementos que se tienen que tomar en cuenta, porque el paciente hay que aplaciarlo, ¿verdad? Y darle sus propias células totipotenciales. Y hay pacientes que después del trasplante, yo conozco pacientes que en 15 días ya tienen una buena cantidad de médula y se pueden egresar con cuidados, ¿verdad? No es que va a ir a los festivales musicales, pero
no son pacientes que tienen que estar eternamente hospitalizados. Y ustedes pueden bloquear una cama de unas habitaciones grandes que tienen, sobre todo las más nuevas, y ahí perfectamente el paciente puede comenzar hasta su terapia muscular, en fin, digamos, al principio pues prácticamente no se le puede dar entrada a los familiares para que no se vaya a infectar. Y lo que es costoso pues es la ropa desechable y la comida estéril. Pero por ejemplo la sangre irradiada, digamos, los glóbulos rojos irradiados, uno puede mandar a siglo XXI, al centro de radioterapia siglo XXI, puede mandar hasta 11 bolsitas de sangre recién extraída, y por $1.500 se la irradian y quedan totalmente libres de granulocitos. Entonces yo pienso que sí, el país cada vez presenta, tanto a nivel estatal como a nivel privado, más facilidades. Aquí el asunto es que sí consume tiempo y hay que dedicarle tiempo de enfermería, tiempo de microbiología, tiempo de medicina, que es un tiempo que se convierte en un retorno de la inversión, porque estos pacientes van a sobrevivir por muchos años, ¿verdad? Entonces, el pagador, ya sea la persona o un seguro o el seguro social, cada vez va a querer tener más chances de utilizar estas terapias, y como te comentaba, se pueden hacer incluso 2 seguidos. Por ejemplo, paciente que ya a los 15 días tiene su médula eh, florecida, se egresa, se hacen una serie de evaluaciones y se vuelve a ingresar y se vuelve a trasplantar. Entonces, en cosa de 2 meses, ya el paciente ha recibido 2 trasplantes y tienen unas sobrevidas de curación, ¿verdad? Imagínate, si fuera un paciente de 70 años, como preguntaba el doctor don Mario, puede vivir a los 80, digamos, si tuviera 70. Pero dice, es un paciente que tiene 35, imagínate, puede llegar a ser longevo y prácticamente nada más tener como el susto y el mal recuerdo de haber sufrido esa patología. Bueno, muchas gracias Alejandro Egea por traer a tan magnífico speaker. He aprendido muchísimo, Ricardo. Usted siempre es un muy buen speaker, y Alejandro, que te buscó para que nos diera esta charla, que nos educa a los médicos que pertenecemos al Hospital Metropolitano, y un abrazo a los de la clínica Maya Lewis en David, Panamá, que van a ser compañeros de trabajo recientemente. Así que, Alejandro, te sacaste un 100 de nota en este tema. Te felicito, Alejandro. Muchas gracias. Al doctor Montenegro, más bien, y un gusto saludarlo, doctor de Meservil. Voy a darle la palabra al doctor Alfonso Durán y luego leo las preguntas que tenemos en el chat para ir en orden. Perfecto. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Correcto. Okay. Qué dicha. Buenas noches a todos. Felicitaciones a todos los organizadores, a los profesores como el doctor León de Meservil, que hace muchos años no lo veía, y a Ricardo en especial. Cuando yo entré a la especialidad de hematología, Ricardo me llevaba como 2 años y me enseñó mucho. Fue un gran profesor. Me acuerdo que cuando yo salí corriendo y tuve que rotar primero en hematología, y eso fue para mí algo muy problemático, porque un paciente que tenía, si mal no recuerdo, 60,000 plaquetas, salí corriendo al banco de sangre a buscar plaquetas, ¿verdad? Y vos me detuviste, Ricardo, y me dijiste, no, tranquilo, con esa cifra de plaquetas es innecesario ponerle plaquetas al paciente. Muchas gracias, Ricardo, por todo lo mucho que me enseñaste, y al doctor León de Meservil también. Yo estoy retirado hace 3 años por razones de salud. Me dolió mucho dejar el Hospital San Juan de Dios, pero bueno, la verdad es que le dediqué 38 años a la institución, y yo viví lo que Ricardo mencionó. Cuando comencé a tratar pacientes con mieloma, él dice un tratamiento paliativo, y es muy cierto. Y puedo decir que era algo nefasto para uno. Uno lo hacía como decir, uno mandaba el tratamiento con melfalán oral,
prednisona oral y acetaminofén con codeína para el dolor y pare de contar. Y uno sabía que ese paciente no se iba a curar y que la mejoría iba a ser mínima. El tratamiento del mieloma ha cambiado radicalmente. Algo que tal vez no mencionaste, creo, en tu charla fue el tratamiento del dolor. Ahora con los antirreabsortivos como el Someta y otros, el ácido zoledrónico, los pacientes con lesiones líticas y mucho dolor óseo y con insuficiencia renal, también el ácido zoledrónico ayuda a que el dolor prácticamente desaparezca, las lesiones líticas mejoren, y eso ha sido toda una revolución desde hace muchos años, calculo que 15 o 20 años. Hubo otros, pero ahora el que más se utiliza es el Someta. Pero bueno, mi preocupación con los colegas, que por cierto me llama la atención no ver a nadie de los hematólogos de aquí, no estoy viendo a nadie en la lista. Eso me tiene un poco inquieto y preocupado. Pero bueno, en todo caso, mi máxima preocupación es que de la época en la que dábamos ese tratamiento que a mí me entristecía, ahora el tratamiento del mieloma, como vos muy bien lo decís, Ricardo, puede llegar a curar a los pacientes. Que sí, con productos muy novedosos y probablemente caros, sí, es totalmente cierto. Pero yo quiero hacerte una pregunta muy clara. ¿Cómo podemos hacer la angustia que yo se los dije con tiempo a mis compañeros que son mucho más jóvenes que yo? La angustia que ellos están viviendo y que yo viví como hematólogo del Hospital San Juan de Dios fue conseguir los medicamentos para los pacientes. Yo a mí no me dio un infarto cuando peleé con el Comité Central de Farmacoterapia, porque creo que mi corazón, desde el punto de vista de infarto, ha sido muy, muy fuerte. He tenido 5 muertes súbitas, pero no por enfermedad coronaria. Pero por eso me tuve que retirar. Pero la angustia que viven actualmente los colegas es que, a sabiendas de que el mieloma fue la enfermedad que ha traído los mejores resultados para muchas de las enfermedades hemato-oncológicas, hasta ahora están apareciendo esos anticuerpos monoclonales específicamente para CD38, que es en el caso del mieloma. Es interesante, la enfermedad hizo surgir los anticuerpos monoclonales, pero no sirvió para tratar la misma enfermedad, o sea, el mieloma. Pero actualmente el gran dilema es que no hay ningún artículo reciente que no mencione el daratumumab. No tengo la más mínima idea cuánto cuesta, pero para que un paciente lo logre conseguir, tiene que proceder a lo que ya es muy conocido, a acudir a un recurso de amparo en la sala constitucional para que se lo otorguen. No sé cuánto cuesta, pero es la vida de un ser humano, y ahora con los dilemas que vivimos en la institución de la caja, que si hay plata o no hay plata, yo prácticamente estoy seguro que si hay suficiente dinero, y lo del gobierno, si le paga o no a la caja, esto es un tema muy discutible, pero si la caja tuviera más dinero, yo creo que no tendrían que sufrir tanto mis compañeros que ahora están en el Hospital San Juan de Dios, Calderón Guardia, en el México, en Alajuela, en Heredia y Cartago. Entonces, eso es una angustia que yo te pediría a vos, con la experiencia que tenés desde el punto de vista de la compañía farmacéutica en la que trabajaste tantos años, y que me acuerdo que yo fui uno de los primeros en comenzar a utilizar el rituximab, ampliamente conocido por vos.
el Maptera, desde luego, yo recibía todas las cartas de solicitudes. Ahí en el San Juan de Dios venía un señor del edificio de la caja y se llevaba mis vistos buenos. Ok, y bueno, qué dicha que ahora está en el cuadro básico y no hay que pelear con nadie. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es tu recomendación para que los pacientes que necesiten específicamente daratumumab o productos como el lenalidomide, etcétera, que se ha demostrado que son más efectivos para el mieloma, puedan solicitarse sin inconvenientes para ayudar realmente a la curación del paciente con mieloma? Esa es mi única pregunta y perdonen que me haya extendido. No, no, realmente es muy importante. El tratamiento inicialmente es semanal y luego se va haciendo bisemanal. A nivel privado, con un manejo muy adecuado que tienen los hospitales privados, más o menos a la semana sale como en 4 millones de colones. Entonces, claro, No te escuché, perdón, no te escuché. 4 millones por semana, Okay. 4 millones de colones. Ajá. Entonces, pero eso, al cabo de los 2 meses, el paciente se le hace bimensual y entonces se va distanciando el tratamiento. Cuando venga el subcutáneo, el precio va a ser prácticamente el mismo. Entonces el paciente incluso tendrá la libertad de no tener que ir al hospital para que le pongan el medicamento por vía endovenosa. Entonces hay que hacer un trabajo, digamos, no muy arduo, pero sí muy preciso, de que hay una serie de beneficios farmacoeconómicos. Aparte de que estos pacientes, cuando responden, van a responder por periodos muy prolongados y van a estar muy bien. La otra cosa que a la institución le interesa es hablar de tratamientos limitados en el tiempo, que eso también la ciencia está tratando de encontrar cuáles son como los mínimos periodos de tratamiento. Sin embargo, estos pacientes responden tanto y responden tan bien que en muy poco tiempo se reintegran a su trabajo. Pues son personas que ya no van a estar incapacitadas y también son personas que son productivas. Entonces, digamos, van a producir como para poder la caja pagar su tratamiento y se hace, conforme pasa el tiempo, se va haciendo un balance. Yo creo que incluso estos son productos que debería trabajarse en forma multifactorial, ¿verdad? No solo los equipos de farmacoeconomía, sino contar con los beneficios de cuánto cuestan las pruebas de laboratorio, eh, todo el esfuerzo, lo que puede costar un trasplante, en fin, creo que sí permite como hacer una serie de comparaciones que dan un beneficio farmacoeconómico y los pacientes cambian completamente su vida. Yo no tengo así demasiados, pero sí tengo 3 pacientes y su vida se transformó. Ahora, estos pacientes no lo pagan de su bolsillo, sino que lo pagan con seguros. Y esto, en realidad, la situación es que los seguros saben que es mucho mejor que el paciente entre en este beneficio de práctica curación o desaparición de la enfermedad a que esté consultando muy periódicamente o se vuelva una persona policonsultante y con deterioro de función renal, función cardíaca, del estado mental por la Fracturas. hipertensión, trastornos vasculares, las fracturas, lo que vos decías del uso de los bisfosfonatos, se van alejando en el tiempo. En fin, hay un montón de beneficios y todo eso realmente se calcula adecuadamente. Yo creo que sí es justo darle oportunidad a este tipo de fármacos. Por supuesto. No, quería saber esa tu opinión y te agradezco. Otra cosa es que para efectos de los que nos están
escuchando, el trasplante en mieloma se ha vuelto mucho más sencillo y ya realmente no se habla de trasplante de médula ósea, ya casi que la médula ósea está quedando en desuso, se hacen los trasplantes de células madre, el paciente un mes o 2 meses antes del trasplante recolecta sus propias células con un aparato especial, con una CoVespectra, que es el que recolecta las células en una forma muy sencilla, se congelan las células y luego se le pone al paciente melfalán a dosis altas y se interna en la unidad de trasplante. Y bueno, ahí luego vienen los problemas, pero en general las complicaciones del paciente con mieloma durante el trasplante realmente son mínimas, casi siempre mínimas. E incluso ha habido experiencia en el San Juan de Dios de que se han hospitalizado pacientes no en la unidad de trasplante, sino en el salón, cosa que a ustedes los puede sorprender, pero han evolucionado en forma muy satisfactoria. Y a eso de la pregunta de que si que hizo el doctor, creo que León de Meservil, que si se veía la posibilidad de trasplante a nivel privado, pues yo estoy seguro que sí. Mi respuesta sería que sí. En realidad el paciente, a diferencia de la leucemia aguda, que es otro capítulo, Sí. El paciente con mieloma se recuperan incluso teniendo 0 glóbulos blancos después de la quimioterapia de inducción, 0 glóbulos blancos, incluso no se infectan. Y una vez que recuperan con factores de crecimiento el número de glóbulos blancos, se van para la casa rápidamente, de tal forma que pueden durar 2, 3, poniéndole mucho, 1 mes hospitalizados, a menos que tengan complicaciones más serias. Así que eso ha sido la experiencia. Yo creo que la ciencia nos lleva por caminos muy buenos y muy seguros. Sí. Creo que cada vez la seguridad social quiere utilizar protocolos de tratamiento para buscar mayor certeza y mayor igualdad, digamos, de resultados en los diferentes hospitales. Y eso yo lo veo con muy buenos ojos porque realmente ya la ciencia no nos permite usar las frases antiguas de que en mi experiencia, bueno, en mi experiencia muy interesante, pero eso es un nivel 4 de información, Sí. ¿verdad? Ahora todo está basado en estudios aleatorizados, en forma Medicina basada en comparativa. la evidencia. Exactamente. Entonces yo pienso que dichosamente Costa Rica y especialmente Panamá, porque nos acompañan también colegas panameños, estamos en una posición de buscar curación de patologías que antes solo lográbamos hacerlas crónicas. Y solo para comentarles, ya se acerca, creo que ahora en unos 15 días le van a dar la licencia al primer tratamiento para leucemia aguda, mieloide y linfoide por vía oral. Entonces, son cosas que realmente son totalmente, digamos, maravillosas. Y esto, como vos decías, de tener anticuerpos monoclonales, incluso cuando existía el rituximab, nosotros decíamos, qué lata que no le sirve el mieloma, porque le podríamos dar, pero no sirve. No sirve. Pero ahora ya más bien hay 2 y posiblemente 3 anticuerpos monoclonales, con lo cual en el grado en que podamos usarlo en estadios más tempranos, porque digamos como se usa en Costa Rica, es como se comenzó a utilizar en Estados Unidos. Eso ahora ha ido cambiando en Estados Unidos, pero toda esa información no ha sido aprobada por el Ministerio de Salud porque es una información compleja. Pero si uno tiene un paciente con un seguro, entonces el tratamiento se puede hacer al estilo de como se haga en Estados Unidos,
porque ellos, digamos, se fijan más en la FDA o en Europa. Pero bueno, realmente hablar de seguros privados es una población muy chiquita y yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer un muy buen uso de los recursos, de detectar a los pacientes en estadios bien tempranos, porque muchas veces nos pasan frente a los ojos y no los vemos, ¿verdad? Entonces, como tratar de cambiar la refracción de esos lentes del ojo clínico y ponerle más atención a pacientes con cambios que podrían ser tal vez irrelevantes, pero que son sustanciales para poder identificar pacientes en estadios tempranos. Listo. Muchas gracias, don Ricardo, Gracias, por responder Ricardo. esas preguntas. Tenemos 3 todavía. Tenemos al doctor Rolando Loría. Voy a agrupar las 2 preguntas. Esta las responde y luego la de la doctora Viviana Blanco. Entonces, el doctor Rolando Loría, para el trasplante de médula, ¿qué opinión merece el uso de radioterapia de cuerpo entero para lograr la aplasia? Y existen estudios comparativos en supervivencia entre quimioterapia versus radioterapia para lograr esa aplasia. Bueno, grandes estudios no hay y el comportamiento es semejante. Lo que pasa es que, como decía el doctor Duran Forn, es mucho más barato darle Melphalan a dosis altas porque la aplasia es muy rápida. Y, por supuesto, el doctor Loría, que es un excelente radioterapeuta, ellos hacen tratamiento de exposición corporal total, pero no conozco estudios comparativos y me comprometo a buscarlos y se los vamos a enviar, espero, de aquí al lunes próximo. Muchas Por lo gracias. menos, perdón, doctor, por aquello, en mieloma yo no he oído, o perdón, no he leído ningún tratamiento con irradiación corporal total. En leucemia aguda, desde luego que sí, pero en mieloma nunca, es más, ni lo había pensado. No, es que hay cosas que van cambiando, ¿verdad? Sí, claro. Por ejemplo, una cosa que no hemos hablado es todo el beneficio que le dan los médicos radioterapeutas oncólogos a los pacientes con sus lesiones líticas. Les alivian el dolor rapidísimo, entonces disminuye el consumo de fármacos, digamos, opioides o fármacos realmente de difícil manejo, tanto para el paciente como para uno, sobre todo en un país que desgraciadamente pues hay mucho trasiego de drogas, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que todo esto va a ir cambiando y cada área va a ir aportando sustancialmente. La doctora tenía una pregunta, ¿verdad? Sí, correcto. Tenía algún rango de PCR o VS que pueda orientar al diagnóstico de mieloma. En realidad no es tanto el rango, sino la disociación entre un número muy alto, digamos, una velocidad de 70, 80, en una persona que no pareciera estar séptico ni tener una infección, y uno le busca sepsis por la vía respiratoria, tracto gastrointestinal, etcétera, etcétera, y no la encuentra. Lo mismo PCR, hay pacientes que tienen 124 de PCR y no tienen absolutamente nada. Entonces, algunas veces el médico tiende a pensar que lo que sucedió fue un error de laboratorio y vieran que tanto a nivel privado como a nivel público, los errores de laboratorio se han bajado sustancialmente, prácticamente a niveles que no tienen un valor estadísticamente de ninguna significancia, o sea que casi todas las pruebas de cualquier tipo y a nivel privado o público, los resultados que se obtienen son totalmente creíbles. Entonces, la disociación, digamos, encontrar en una persona de 35, 40 años una PCR elevadísima o, por ejemplo, proteinuria, realmente tiene que llamarnos la atención. Entonces, ahí es donde viene indagar más, hacer más pruebas,
ojalá si se puede contar con la proteína de Bence-Jones, que no es en el 100%, pero cuando aparece definitivamente es de mieloma múltiple. No sé si le respondo, doctora. La pregunta está muy buena, pero eso es lo que en este momento logro responder. No, buenas noches, doctor. Sí, muchas gracias. En realidad, sí me respondió la pregunta. Le agradezco mucho. Gracias a usted, doctora. No se te oye, Alejandro. Doctor Egea, no se oye. Muchas gracias a ambos. Y doctor Montenegro, muchísimas gracias por esta magnífica charla. Muchas gracias a todos. Y de nuevamente, ¿verdad? Decirles que el Hospital Metropolitano y el lado de Dumédica está su casa para poder seguir haciendo este tipo de encuentros y de eventos. Y nuevamente darle también la bienvenida a los compañeros panameños que nos están empezando a acompañar en estas charlas. Y bueno, nuevamente invitarles al simposio que tenemos este fin de semana de cáncer. Y sin más, muchas gracias, feliz noche y don Ricardo, seguimos en contacto. Hasta luego. Claro que sí. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, buenas noches. Y gracias, Buenas Alfonso, noches. por tus contribuciones. Gracias, Ricardo, por enseñarnos tanto. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Qué dicha, qué linda charlas. Bye. Gracias.